que están detrás del funcionamiento para que prenda, por ejemplo, el carbón para un asado. ¿Ya? La olla, las recetas, bueno, este ejercicio también nos lleva a la reflexión de que la ciencia se debe concebir como una parte más de la cultura general, y por lo tanto, cuando hablamos de ciencia no es algo que pueda quedar al margen de la formación de los ciudadanos, sino que forma parte de un pilar fundamental. Entonces, antiguamente se hablaba de la alfabetización como que era uno de los elementos pilares, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, saber leer y escribir, ya para su desarrollo y para que pudieran, ¿cierto?, poder desenvolverse en la sociedad. Hoy día se habla claramente también de una alfabetización científica que es necesaria para que las personas se puedan desenvolver en la vida. Por lo tanto, eso también es uno de los elementos clave de por qué es importante la enseñanza de la ciencia. Es parte de la cultura general. Después hicieron una segunda actividad donde trabajaron los rasgos identificativos que presenta el conocimiento científico frente a otras disciplinas. Ahí ustedes también hablaban de que era ordenado, crítico, comunicable, metódico, empírico, analítico, racional, cambiante. Bueno, también podemos encontrar en la literatura ideas, ¿no es cierto?, que también hablan de cuáles son estas características particulares que tiene la ciencia frente a otras disciplinas. Y se repiten muchas de ideas de las que ustedes dieron, ¿ya? Crítico, también como uno de los principales, metódico, fundamentado, verificable, sistemático, unificado, universal, objetivo, comunicable, racional, provisorio, explicativo, ¿ya? Ustedes si buscan, digamos, sale el listado de lo que sería. Y frente a esto podemos llegar a la conclusión entonces que el conocimiento científico presenta ciertas particularidades frente a otras áreas del conocimiento, ¿ya? No podemos unificar la ciencia con otras áreas, sino que tiene sus propias particularidades, ¿ya? Y que son claramente definidas y que están claramente desarrolladas o que forman parte, digamos, de cómo se desarrolla la ciencia. Y por último, tuvieron que hacerla la semana pasada, responder, por ejemplo, a esto de que sabemos de que tenemos profesores siempre en nuestra vida que saben mucho de su materia, saben mucho de algo, pero sin embargo son muy malos profesores, no lo saben enseñar. ¿Ya? Esa es una dinámica y seguramente también en su vida académica lo van a tener que vivenciar, porque también en la academia hay muchas personas que son muy especialistas en temáticas específicas de disciplina, pero no son profesores, es decir, no han hecho la carrera de pedagogía, no han tenido clases de didáctica, de cómo enseñar, no han tenido esos elementos que les sirvan para ser docentes. Entonces, en el fondo, en esta actividad, cuando ustedes compartieron sus reflexiones, sabemos que existe la necesidad entonces de la formación didáctica específica, es decir, no es lo mismo enseñar matemática, no es lo mismo enseñar física, no es lo mismo enseñar química, no es lo mismo enseñar biología. Y por lo tanto se requiere de una formación que que alguien le enseñe a las personas de cómo enseñar una didáctica específica. Y esa es la importancia de esta asignatura. Y de los métodos idóneos sobre la enseñanza de la ciencia. Ya, esos fueron los dos trabajos que hicimos la semana pasada en clase, y cuáles fueron las grandes ideas con las que fuimos reflexionando y fuimos llegando. Entonces, con esas actividades lo que hicimos fue darnos un panorama general de lo que hace la didáctica de la ciencia. Primero, la didáctica aborda qué vamos a enseñar, qué es esto que llamamos ciencia. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy con el tema de la naturaleza de la ciencia. Y esto es muy importante, porque si bien se piensa que uno de los aspectos más áridos o menos entretenidos quizás de la ciencia, radica a partir de lo cual nosotros fundamentamos todo nuestro trabajo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy claros qué es la ciencia para que todo lo que vayamos a hacer en la enseñanza de la ciencia se base en esta claridad de lo que es la ciencia. Segundo, el que nos preguntamos por qué vamos a enseñarlo. Y lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Porque ya forma parte de un tema cultural,
de una alfabetización científica básica que requiere la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciencia está en nuestra vida cotidiana, y todas las personas requieren conocer estos elementos. ¿Cómo pensamos hacerlo? Y para eso no puede ser que cualquier persona llegue y te lo exprese, sino que necesitamos, ¿no es cierto?, modelos didácticos y metodologías docentes adecuadas para enseñar la ciencia. La ciencia no se puede enseñar de cualquier manera, tiene ciertas particularidades que hacen que se tienen que enseñar de ciertas maneras. ¿Qué esperamos que aprendan? Las finalidades del aprendizaje científico. Nosotros las finalidades, recuerden, las revisamos dentro de la primera tarea. Las finalidades no son de que toda la ciudadanía va a seguir estudios científicos. Sabemos que eso no es así, que la minoría de las personas de la sociedad continúan con estudios científicos, pero sin embargo necesitamos dar una base, ¿ya?, de visión que les permita desarrollarse en la sociedad. Y la pregunta es, ¿hemos de formarnos para ello? Sabemos que sí, claramente, que existe necesidad de la formación docente en didácticas específicas, ¿ya?, que nos permitan adquirir competencias profesionales para hacerlo bien, ¿ya? Y por lo tanto, aquí desmontamos de cuajo lo que se piensa de que cualquier persona puede ser profesor, y que cualquier persona puede opinar cómo hacer una clase, o que cualquier persona te puede decir, ah, no, pero si esto se hace así. No, para eso se requieren competencias profesionales que son específicas. Entonces, voy a volver atrás, vamos en esta clase y la siguiente, nos vamos a abordar a este cajón, al primero. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es esto que nosotros llamamos ciencia? Cuando nosotros hablamos de qué es la naturaleza de la ciencia, nos estamos refiriendo a cuáles son los fundamentos de cómo trabaja la ciencia. Y esos fundamentos son importantes que cada uno de nosotros tengamos claridad y algunos consensos de cómo ocurre. Entonces, en la parte del estudio de esta disciplina existen personas dedicadas a la filosofía, a la historia de la ciencia, a la sociología, a la psicología cognitiva, incluso también obviamente de la didáctica de la ciencia, que se dedican a estudiar estos elementos. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se genera la ciencia? ¿Cómo se sabe que un conocimiento es científico y que otro no es científico? ¿Qué relación hay entre la teoría, entre la observación y la teoría, entre la experimentación y el descubrimiento del conocimiento? Todos estos elementos nosotros los tenemos que tener muy claros en nuestra cabeza antes de pensar en enseñar ciencia. ¿Por qué es importante responder estas interrogantes? Primero, porque el profesor debe tomar conciencia sobre lo que enseña. Nosotros no podemos enseñar ciencia si no tenemos claro qué es la ciencia. Así como reflexionar sobre las posibles relaciones entre la génesis del conocimiento científico, es decir, cómo se ha formado este conocimiento científico a lo largo de la historia, pero también relacionarlo con nuestros propios estudiantes, es decir, qué sentido tiene esta génesis para nuestros propios estudiantes. Y también aquí hay un punto especial, que enseñar ciertos elementos de la ciencia no es lo mismo en China que en Chile, o que acá en La Serena que en Coyhaique, o que en Atacama que en la Araucanía, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a tener que hacer una reflexión sobre cómo vamos a ir integrando estos elementos. También es importante, porque, hoy se me pasó, ya no importa, lo voy a dejar ahí nomás porque si no. Toda persona tiene su propia visión de ciencia. Ustedes son 20 estudiantes de pedagogía en biología y seguramente cada uno de ustedes tiene su propia percepción de lo que es la ciencia. Y si lo tuviesen que explicar, cada uno explicaría elementos que son quizá algunos muy parecidos, pero también otros que son muy disímiles, ¿ya? Generalmente esta visión de la ciencia es implícita, no es algo que lo tengamos así como muy estructurado, sino que está dado de manera casi inherente en nuestra manera de ser, como hemos sido formados, ¿ya? Y raramente se toma conciencia de ella, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros no tomamos conciencia de ella, generalmente no dudamos si está bien, si es idónea o no es idónea, porque es algo como que está implícito en nosotros, es como una huella, una marca de ADN interna que tenemos
acerca de nuestra percepción de lo que es la ciencia. Segundo, es importante porque el conocimiento de lo que es la ciencia ha evolucionado a lo largo de los siglos y no se corresponde demasiado con las ideas de la mayoría de la población. Hay ideas que persisten a nivel cultural en la población sobre lo que es la ciencia y que responden a algo que ya no ocurre en la ciencia hace décadas, 20, 30, 40 años, que eso ya no ocurre en la ciencia, pero sin embargo en la población persiste. Y lo que pasa es que culturalmente, como se va traspasando, que nosotros vamos repitiendo los patrones de nuestros profesores que nos enseñaron ciencia, nosotros lo vamos repitiendo. Y esa es una conducta que es muy humana, pero que tenemos que ser muy capaces de identificarla. Ya. Me llamaba la atención ayer particularmente en el Facebook, no sé si ustedes usaran Facebook, desde viejitos parece el Facebook ya, había una de estas cadenas que se reparten y tengo una persona en el Facebook que es escéptica con los temas de la pandemia, y por lo tanto siempre está posteando de la pandemia, de los chips de las vacunas, todo eso que es conspirativo. Y esta persona ponía una imagen de un premio Nobel de los años 20, donde él explicaba dentro de su, digamos, de su pensamiento, explicaba que las mascarillas producían acidificación de la sangre, y por lo tanto era su explicación también para defender un poco esto de que nos están usando como conejillos y que esto es mentira y que es malo usar mascarilla. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona puede pensar que algo que ocurrió en los años 20 y que quizás esta persona, es decir, no entendemos el concepto de que la ciencia evoluciona a lo largo de los siglos. Y es como si compartiéramos también las personas que eran el geocentrismo, y quizás que también que eran personas brillantes, que estudiaban la ciencia, pero sin embargo que digamos, la ciencia ha evolucionado y nosotros tenemos que entender que esa persona en su momento, para su cultura, para su tiempo, respondían, ¿no es cierto?, ciertos elementos de la ciencia que fueron relevantes, pero que hoy en día también nosotros hemos ido avanzando y evolucionando en estos elementos. Seguramente ustedes también pueden hacer memoria de muchas cosas que han visto durante este tiempo en las redes sociales que responden a estas ideas que la mayoría de la población maneja en el ámbito de la ciencia. Y también, a ver, por último, también es importante conocer lo que es la naturaleza de la ciencia, estos fundamentos, porque los profesores deben conocer la complejidad de la ayuda que requiere el alumnado para poder aprender ciencia. Es decir, todos nuestros estudiantes van a traer consigo todas esas cargas, todos esos elementos culturales, familiares, de formación anterior. Generalmente los profesores de biología y ciencias naturales reciben a sus estudiantes lo más cercanos en quinto, y por lo tanto ya traen una educación de ciencias de kinder que los ha marcado, ¿no es cierto?, durante toda su primera etapa de escolaridad. Y eso también para nosotros debe ser consciente de lo complejo que es y lo importante que es tratar esos elementos para que los estudiantes puedan aprender ciencia. Ahora, ¿qué ideas espontáneas sobre la naturaleza de la ciencia nosotros tenemos? Primero lo vamos a tratar de estas ideas, las vamos a hablar ahora desde 3 puntos de vista. La primera es la idea que tienen a nivel de población de la sociedad. Segundo, vamos a ver la idea que tienen los profesores, porque también hay estudios que dicen cuáles son las ideas de la naturaleza de la ciencia que tienen los docentes. Y tercero, cuáles son las que tienen los estudiantes. Y a partir de esas ideas que nosotros vamos a ver, luego vamos a empezar a construir qué realmente son las ideas que son adecuadas o cuáles son las ideas que no debiesen persistir en el tiempo. Yo creo que no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo sí en mi vida he visto más de alguna vez algún comercial de detergente que responde, por ejemplo, a una imagen como esta.
a un tipo una persona, perdón, que está con una bata blanca, ¿no es cierto? Un científico, realizando algunas acciones en el laboratorio, ¿ya? En un ambiente, ¿no es cierto?, muy, muy limpio, y en el cual esta persona nos dice que este producto es el que lava más blanco, un comercial de un detergente, y él también dice que hay experimentos que lo han demostrado. Y esto es un clásico anuncio de televisión, ¿no es cierto?, donde donde se envía un claro mensaje de lo que la población entiende de lo que es ciencia. ¿Qué visión de ciencia se ocultará tras un anuncio como este? A ver si alguien tiene algunas ideas para compartir. ¿Cuál será la visión de ciencia que nos está dando a la población? ¿Cuáles son las ideas científicas que prevalecen en un comercial como este? ¿De qué es la ciencia? Que la ciencia solo se hace en un laboratorio. Ya, perfecto. ¿Qué más? Si fuera el caso de un hombre, el que está en el laboratorio también se daría esa impresión de que la mayoría de los científicos son hombres. Perfecto. La ciencia lo hacen hombres, se hacen laboratorios. ¿Qué otras ideas persisten en estas ideas que salen en algunos comerciales de ciencia? ¿Dónde está la ciencia? Alguna vez nos dijeron que todavía permanecía esta idea de que toda la ciencia se hacía en laboratorio, pero como el típico científico loco, con bata y todo eso. Ya, vale. Sí. Profe, que solamente para algunos productos se utiliza ciencia. Como dijo usted, el tema de los detergentes, que Ya, solamente algunas cosas en específica necesita la ciencia y que no el resto de cosas. ya. ¿Y por qué ponen a un científico que él diga a él, así como este detergente lava más blanco? Porque le ¿Le tenderíamos da a que era confianza? científico, po. Da confianza. Sí. ¿Ya? ¿Confianza? ¿Y alguien Tiene más dijo autoridad. algo? Se le cree, Autoridad. se le Perfecto. cree lo que dice. Se le cree lo que dice. Súper. Entonces, aquí vemos que la visión de ciencia que se oculta tras anuncios como este son muchas de las cosas que ustedes han nombrado. Primero, que se infiere que no engaña y por lo tanto que corresponde a una ciencia que vamos a decir que es la ciencia de la verdad. Ah, la ciencia, entonces esto es verdad. ¿Ya? Y que está demostrada por la experimentación, es decir, porque hay estudios que lo demuestran. Es decir, cuando hay estudios que lo demuestran, esto es verdad. ¿Ya? Segundo, que también lo nombraron, que presenta el género generalmente masculino como protagonista del trabajo científico. Y por lo tanto, por eso también hay esfuerzos importantes en la ciencia, en que los libros de texto, en los ejemplos que den los profesores en el aula, no siempre sean solamente hombres, sino que sean hombres y mujeres, ¿ya? Para que ellos se den cuenta que no solamente los hombres tienen ese trabajo. Y otro punto importante, hoy dice 1, 2, 1. Es 1, 2, 3. Y el tercer punto es que da la impresión también, o se infiere de estos mensajes, en que en el fondo no está influenciado. Es decir, que aquí no hay ninguna influencia para decirte que este es el mejor detergente, sino que está avalado por la ciencia y por lo tanto la ciencia se presenta como una ciencia que no tiene sesgos. Es decir, como que ahí no hay nada que influencie a la ciencia. ¿Ya? Y por lo tanto, todos estos elementos, absolutamente todos, son visiones estereotipadas de la ciencia, porque cada uno de esos elementos nosotros los podemos discutir y podemos ver que no son tan así. Es decir, la ciencia no es eso. Quizás la ciencia en el siglo XX, en los años 20, correspondería a lo mejor a esos elementos, muchas veces, porque ahí sí solamente habían hombres, las mujeres no podían estudiar carreras científicas, o también se consideraba que era la verdad absoluta, porque no había nada más que se pudiese hacer. Pero hoy en día la ciencia no actúa bajo estos temas que son tan estereotipados. ¿Ya?
Ahora, como se puede ver en esto, esto asocia conceptos, procedimientos, formas de trabajo y valores que generalmente están en los medios de comunicación, en las conversaciones y en el trabajo cuando se habla de ciencia. Es decir, esta imagen de la ciencia es una imagen que persiste en la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las ideas que tienen los profesores de ciencias? También hay estudios, en la literatura, nos esboza algunas ideas, las ideas que tienen los profesores. Y curiosamente, se ha encontrado que los profesores, nosotros, no somos ajenos a estas ideas que son espontáneas y estereotipadas. Es decir, en nuestro disco duro persisten muchos de esos elementos. Y nosotros los seguimos entregando a nuestros estudiantes y por lo tanto, por eso es muy difícil cortar la cadena. Algunas ideas de los profesores responden básicamente a modelos empíricos, es decir, cuando tú le preguntas al profesor ¿qué es ciencia? Generalmente responden a temas empíricos como la observación y la experimentación, como los elementos que generan el conocimiento. Es decir, la ciencia, esos elementos son los que persisten, empírico. Observación, experimentación, genero conocimiento. También presentan la idea de objetividad en la recogida de datos, los profesores de ciencias. Y también persiste la idea fuertemente que la ciencia se trabaja bajo un método de trabajo, y ese método de trabajo es el método científico. Y aquí también tenemos un tema bastante especial, porque también el tema del método científico es algo que también ha cambiado mucho, y que no responde precisamente a lo que es la ciencia hoy en día. Así que lo vamos a ir analizando luego, cada uno de estos elementos. Entonces, cuando hablamos de la idea de los profesores, cuando se les pregunta, por ejemplo, en evaluaciones de cualificación profesional, para saber, ¿no es cierto?, sus niveles de desempeño en su disciplina, ellos responden positivamente a estas ideas. Es decir, que la ciencia es probar hipótesis utilizando el método científico, que la ciencia se ha de basar en hechos comprobados, que la ciencia es la búsqueda de la verdad a través de la observación y el análisis de fenómenos naturales. Son algunas de las ideas a las que ellos responden positivamente. Sí, esto es ciencia. Ahora bien, estas ideas se ven reforzadas, por ejemplo, en el siguiente texto. Cuando se le pregunta a un profesor, ¿cómo sería para ti una clase ideal de ciencias? Entonces los profesores, por ejemplo, acá hay un texto que recoge la Neus San Martí en su libro de didáctica de las ciencias naturales, y donde el profesor dice, para mí una buena clase de ciencias, es decir, él está hablando desde su percepción, es aquella en que los alumnos observan cosas que suceden en su entorno. Se plantean preguntas e investigan cómo dar respuestas a estas preguntas. Todo ello con la ayuda del profesor y consultando libros, no solo los de texto. Pienso que es muy importante motivar a los estudiantes respondiendo a sus preguntas utilizando palabras que entiendan y explicando con la ayuda de muchos ejemplos y anécdotas. Esto lo dice Carlas en un CAP de Barcelona, un profesor de ciencias, donde explica cómo sería su clase ideal de ciencias. Y cuando se analizan dibujos que se le han pedido a profesores que dibujen cómo sería una clase ideal de ciencias, también se ve en estos dibujos también que recoge la Neus San Martí, lo que los profesores, cómo ellos piensan en una clase. ¿Qué se puede ver de ello? Primero, que los profesores recogen que las ideas del conocimiento se genera observando. Es decir, que un estudiante, por ejemplo, con una lupa, va a poder descubrir lo que es un ser vivo. O también
al profesor, describe al profesor como un animador de la observación y la experimentación. Es decir, yo animo, acompaño, yo soy un guía de ese proceso, del observar y del experimentar. Y también se demuestra tanto en las explicaciones de los profesores como en sus dibujos, en que en ninguna parte aparece las teorías, es decir, la génesis del conocimiento científico, como parte, digamos, importante de lo que sería la enseñanza de la ciencia. Es decir, no aparece en ese elemento. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos ver con esta idea de este profesor y con algunos dibujos, por ejemplo, que hacen los profesores sobre lo que es una clase de ciencia. Entonces, también a los profesores, al igual que la experiencia que hicimos la semana pasada, de nuestro imaginario de lo que era, digamos, de lo que nosotros pensábamos y lo que ocurría, también a los profesores se les ha preguntado cuál es la visión que tiene la ciencia, pero ahora en la clase, que describan lo que hacen en la clase, que es una clase de ciencia. Y acá se encuentra que dista mucho entre lo que vimos recién, entre lo que ellos describían como un ideal, con esos dibujos, ¿no es cierto?, y esos elementos que describían, con lo que ocurre cuando a un profesor se le pide que describa lo que ocurre en la clase de ciencia. Por ejemplo, Joan dice, en una clase de ciencias, primero que todo, debería haber una parte teórica en la que el profesor diera unas bases para que el alumno pudiera realizar una parte práctica. En esta primera parte, el profesor no debería dictar la lección, sino que explicar de una forma ordenada y con esquemas claros y precisos los conceptos que puedan ser de utilidad para el alumno. Una vez vista la parte teórica, faltaría una segunda parte de tipo práctico, donde los estudiantes pudieran ver aplicado lo que antes se ha explicado. Y por lo tanto, cuando vemos la explicación inicial de cuando ellos describen cómo ellos entienden la ciencia, la naturaleza de la ciencia desde la teoría, y cuando ven cómo la entienden desde el hacer en el aula, también vemos que es muy disímil. No hay ninguna coherencia entre esos elementos. Es decir, ¿qué vemos ahí? Que lo que ocurre en el aula se basa generalmente en la transmisión, acá lo estamos viendo cuando dice debería haber una parte teórica, una transmisión de conocimiento que se da como indiscutible. Es decir, yo en la primera parte de la clase digo esto porque esto es la verdad, es indiscutible. Y la función de la observación y la experimentación viene solo después al final para comprobar la verdad que yo dije en la primera parte. Esos son los elementos, y si pensamos en ello, así se arma la mayoría de los elementos constitutivos de una clase, de cualquier tipo. Incluso persisten en los currículos universitarios, donde se considera una parte de teoría y una parte de laboratorio. Entonces, esos elementos de cómo se van trabajando y cómo se van estructurando son importantes que nosotros vayamos un poco reflexionando a partir de ello. Esto lo dijo Joan, que también era profesor de un centro de educación secundaria, ya que equivale acá a la enseñanza media. Y así describió la clase. ¿Ya? Entonces, finalmente, tanto cuando un profesor verbaliza su clase ideal como la práctica de lo que ocurre en el aula, estamos viendo que subyace una imagen común de la ciencia basada en determinados principios. Entonces aquí podemos identificar cuál es la naturaleza de la ciencia para los profesores. ¿Qué es la ciencia para un docente, para un profesor en general, en la literatura? Los profesores reconocen que el conocimiento científico no es problemático, es neutral y no está influenciado por las ideologías u otros factores sociales. Segundo, que la ciencia provee respuestas correctas sobre los fenómenos de la naturaleza. Todo aquello que es aceptado como científico es verdadero, exacto e infalible. Y C, el conocimiento científico se ha descubierto a través de la experimentación,
A partir de ella se generan las explicaciones o teorías que se reproducen en los libros de texto. Estas serían las grandes ideas de los cuales los docentes, en algunas de las últimas investigaciones, han explicado lo que es para ellos la ciencia. Y quizás muchos de ustedes pueden verse reflejados en ellas. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen una idea de la naturaleza de la ciencia que ha sido formada a lo largo de toda su escolarización, la básica, la media, sus primeros años de universidad. Entonces, tenemos la idea, la idea que tiene de lo que es la ciencia, lo que es la población general, lo que son los profesores. Y ahora vamos a ir, perdón, me faltaban 2 puntos, 2 ideas de los profesores. Además, los profesores piensan que para escoger entre la interpretación correcta y la incorrecta de los fenómenos naturales se necesita aplicar un razonamiento de tipo lógico en función de los datos objetivos recogidos. Las teorías son fruto de la racionalidad humana. Y por último, también los profesores reconocen que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento superior a todos los demás, propio solo de las mentes más privilegiadas. Esos son algunos de los elementos que recoge la Neus San Martín, que es una de las investigadoras en didáctica de las ciencias más importantes a nivel mundial, a partir de sus hallazgos de entrevistas con profesores para conocer qué es lo que entienden los docentes por ciencia. Ahora bien, vamos a trabajar ahora. Sí, pasa la diapo. En el alumnado. ¿Qué visión tiene de la ciencia el alumnado? ¿Ya? Y esta va a ser la actividad que los voy a invitar a realizar ahora. Son las 8:52. Sí. Vamos a hacer una cosa. Los voy a invitar a que realicen esta actividad, que es sobre la visión que tiene la ciencia del alumnado. Yo para ello recopilé y les envié un documento a su correo donde les envié el link de la reunión de hoy de la clase, y donde yo saqué algunas fotografías a un libro que tengo de una investigación que se hizo sobre la percepción de la ciencia de estudiantes son 300 estudiantes que se les hizo la pregunta que dibujaran a un científico. ¿Por qué? Porque se entiende que un niño cuando dibuja un científico te va a estar dando también su idea de lo que es para él ese científico. ¿Ya? Es una experiencia que es bastante interesante. Y yo seleccioné algunas imágenes porque son bastantes las que están acá en el libro de texto, para entender cuál es la visión que tienen de la ciencia los estudiantes. Ya sabemos qué es lo que tiene la población general, lo que tienen los profesores, que nos interesa mucho, pero queremos ver cuál es la que tienen los estudiantes. Entonces, yo los voy a invitar a que revisen esos dibujos. Yo se los envié en un documento, en un PPT a su correo, ¿ya? Ahora, esta va a ser la tarea 6, la 5 por el momento la vamos a dejar pendiente, ¿ya? Porque como vamos a dividir esta clase en 2, en esta semana y la próxima, la tarea 5 la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Entonces esta tarea 6 va a ser de trabajo grupal. ¿Cuál es la visión de los estudiantes de la ciencia? ¿Ya? Entonces para ello, se solicitaron a estos niños que dibujaran a un científico y vamos a observar su dibujo y contestar estas preguntas. 3 preguntas sobre todo que nos van a decir mucho cuál es la idea de lo que es ciencia de estos estudiantes. Para los niños, ¿qué aspecto tienen las personas que se dedican a la ciencia? Segundo, ¿qué ciencia se puede identificar en los dibujos? ¿Qué ciencias se van a ver? Y C, ¿qué valores humanos y sociales de los científicos sugieren los dibujos? ¿Ya? ¿Alguna consulta al respecto? No. No, ya. Entonces, yo los voy a dejar con esto en grupos para trabajar y volvemos después del receso. Vamos a dar hasta las 9
9:20 para que miren los dibujos, porque se requiere tiempo para mirarlos bien. Unos 25 minutos, 9:20, 9:25. Volvemos y hacemos el break. Y a la vuelta del break, revisamos lo que han visto de los dibujos, si les parece, ¿ya? Entonces van a trabajar hasta las 9:25, a las 9:25 yo les mando un mensaje que vamos a hacer el break para desconectarnos y volvemos un cuarto para las 10, ¿ya? Para revisar cuáles son las visiones que tienen los estudiantes. Así que ahí los voy a dejar ahora, digamos. Entonces vamos a seleccionar los grupos. Perdón. Asignar automáticamente, crear. Volver a crear. Me seleccionó solamente una sala. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Aquí estamos. Qué bueno. Creí que tenía el audio malo donde veía moverse las fotos y nadie hablando. Y que estaba mal el computador. Dije, ¿qué pasó? Yo igual, estaba en la misma. No, nada. Estaba viendo la tarea. Ya, chicos, vamos a hacer una revisión de lo que estuvieron conversando los diferentes grupos. Teníamos que realizar la tarea de revisar los dibujos de los estudiantes a partir de qué aspecto tienen los científicos, también qué ciencias se identificaban en los dibujos que ellos realizaban y qué valores humanos y sociales también se podían inferir a partir de los dibujos, ¿ya? Como una manera de conocer en el fondo cuál es la naturaleza de la ciencia, cuál es el fundamento de la ciencia que tienen los niños en edad escolar. Entonces, tenemos el grupo número 1, que estaba Bastián, Francisco, Gerald, Javiera y Valeria. A ver si nos hacen un resumen por qué aspecto, después qué ciencia y qué valores humanos identificaron. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ya, entonces voy a empezar yo, supongo, por la 1. Los aspectos, los rasgos de las personas que encontramos en los dibujos, la mayoría de las personas descritas son, obviamente, yo creo, del sexo masculino, y un problema ahí. De edad avanzada también, la mayoría usan lentes, pelo desordenado, reflejando un rasgo de locura, así como, no sé, están en un laboratorio, en un espacio con matraces y muy específicamente ligado a eso, de un laboratorio. Eso pusimos como rasgos descriptivos a la vista, como, no sé, Ya. ojos saltones y bien contentos, bien... ¿Qué no sé. ciencia? ¿Qué ciencias? ¿Qué ciencias? Hicimos un listado de varias. Así si algún compañero me quiere complementar. Súper. ¿Y qué valores humanos y sociales? Farmacologías. ¿Y qué valores humanos y sociales se pueden? Pusimos que son personas responsables y comprometidas por lo que veíamos en los dibujos, ya que se veía que intentaban crear aportes a la sociedad con sus experimentos. También son Ya. personas hábiles, ya que pueden manipular de buena forma lo que son los instrumentos de laboratorio y son perseverantes, ya que pese a que se equivocan, lo intentan otra vez. No todos los científicos que se ven aquí están como triunfando en lo que están haciendo. Y son entusiastas también con su trabajo y optimistas. Como observamos en las imágenes, hay varios que están felices haciendo lo que hacen, a pesar de que saben que puede que ese experimento no resulte y lo pueden intentar otra vez. Eso. Súper. Gracias, Javiera. Perfecto. El segundo equipo, que era Carla, Eliezer y Nicole.
Ya, hablo yo. Ya, Carla, tú entonces. O sea, Dale. nosotros igual nos costó como un poquito ver en qué aspectos lo definían los estudiantes, porque nosotros podríamos percibir algo, pero quizás ellos también lo hacían con otro contexto de fondo. Entonces esa parte es como un poquito más complicada. Pero en la primera pregunta llegamos a la conclusión de que generalmente todos los dibujos fueron hombres, todos eran varones, no había ninguna mujer. Tenían aspectos descuidados o desgastados por sus pelos así un poquito locos. Se veían personas además muy solitarias que trabajaban solas. No se veía que tuvieran algún compañero, que trabajaran en equipo. Eran ellos solos experimentando. Y la mayoría de los dibujos estaban hechos con laboratorios o sea, científicos dentro del laboratorio. Había un científico que estaba en las pirámides, era el único que estaba como en terreno, entre comillas. En la segunda pregunta llegamos a la conclusión que casi la mayoría estaban relacionados con la química y con la física, ya que la mayoría eran experimentaciones, como que habían algunos incluso que habían como que le echaban venenos a sus experimentos, así súper, súper re loco. Los niños piensan que uno es como poco y nada, que es una bruja y anda haciendo pócimas. La mayoría eran casi todos con muchas fórmulas, como es lo que se ve en física o la astrología, que había uno de los dibujos, y en su minoría había un dibujo que estaba relacionado con la biología, que era como uno de los dibujos que estaba como más detallado, por así decirlo, porque en el fondo se veían que tenía como animalitos, algunos insectos, algunos reptiles. Entonces era como ese era el único como que relacionaba un poquito la biología como lo que tenía él en el fondo en su laboratorio. Y la arqueología, que era lo que estaba relacionado con el que estaba en la pirámide, que él estaba ahí revisando seguramente las tierras, las pirámides, etc. Nosotros buscamos como qué valores humanos se observaban y eran como que el amor, el respeto, etcétera, la compañía con otras personas, pero en realidad nosotros observamos y conversamos eso de que la mayoría en sí no pudimos observar alguno más que nada, quizás se podrían deducir, pero en la observación era un poco complicado porque no sabíamos en sí como qué nos querían transmitir ellos con sus dibujos, o sea, puede que estén dibujando algo, pero los dibujos, cada dibujo tiene su propia historia, tiene su propia respuesta. Entonces igual es como un poquito de inferir sobre lo que nosotros creemos de lo que vemos ahí. Pero en su mayoría nosotros creemos que como que no se observaban demasiado, o sea, no se observaban a simple vista los valores humanos, ya que se presentaban como personas solitarias que se preocupaban básicamente de su burbuja, por así decirlo, entre comillas, de su laboratorio. O sea, como que su vida estaba relacionada a solo estar dentro del laboratorio, trabajar en el laboratorio, hacer sus experimentos y como que no existía nada más que solamente su entorno. Entonces, o sea, desde ese punto de vista lo vimos nosotros. Así que eso. Súper, súper, Carla. Igual, importante que no olviden rescatar todos estos elementos de la discusión que tuvieron, de apuntarlo, tener una libretita donde apunten para que lo pongan dentro de su evidencia, del portafolio, del trabajo de la tarea, todos esos elementos, lo que señalaba Carla, qué les costaba, qué cuesta más, qué cuesta menos, qué piensan. Eso es muy, muy importante. Así que, gracias. Entonces, tenemos la 3, que es Benjamín, Camilo, Kelmis y Valentina. Aquí estamos presentes. Ya. Ya. ¿Qué aspectos tienen las personas que se dedican a la ciencia? Vimos que todos los dibujos, excepto el de la rata canguro, estaban todos ligados al sexo masculino, que generalmente los dibujan con anteojos, chascones o calvos, o las dos, con delantal y haciendo experimentos en un laboratorio. Y también notamos que en varios se nota como cierta locura en sus rostros, aunque no en todos. Después, ¿qué ciencias se pueden identificar en los dibujos? Mayoritariamente se puede identificar la química,
aunque también habían algunos que tenían laboratorios de biología, arqueología, astronomía, y el último que supusimos que era física porque era algo con álgebra, que no pude deducir de qué era realmente, si es que era algo real. Y la última Vale. pregunta, ¿qué valores humanos y sociales? La verdad es que no encontramos ningún valor, pero sí encontramos que, o sea, quizás que eran apasionados, porque la mayoría se ven todos apasionados. Fuera de eso se ve que son solitarios y el dibujito de la rata canguro muestra cierta conciencia animalista, porque ve a los humanos como las ratas de laboratorio, aunque igual se nota que el de la rata canguro claramente lo hizo la mamá, pero sí se nota. Y también Vamos a ese ver. del biólogo, el que tiene los animalitos, igual se nota que no lo hizo un niño, pero eso es lo que pusimos. Súper, Camilo. Y bueno, nos queda Camila, Constanza y Catherine, la sala 4. ¿Quién empieza? ¿Yo? ¿No? Ya, yo voy a empezar entonces. La primera con respecto a los niños, a los estudiantes, ¿qué aspecto tenían ahora estas personas de ciencia? Nosotros colocamos que una de las, lo principal que se nota al tiro es que todos son del género masculino. Un poco injusto, pero igual creo que, como usted dijo anteriormente, mientras se hacía la clase, eh, es como una visión que se ha generalizado y se hace parte del mismo pensamiento que se va como generando. La mayoría estaban dentro de un espacio cerrado, que es como el laboratorio, el lugar de estudio, porque había el profesor que tenía los animalitos y es como el lugar donde él trabajaba con su computador, sus cosas. Otros tenían como laboratorio, los, los, los instrumentales que se usan en el laboratorio. Además que la mayoría no eran tanto como personas, estaba como entremezclado. Eran personas jóvenes y también habían personas que eran adultas, y no solo adultas, sino como adultas ancianas, así con canas. Eran personas, ¿cómo se llaman? Adultos mayores. La mayoría utilizaban compuestos químicos, algunos como medios falsos, porque decían la pócima de Pau, de no sé qué. Y los otros utilizaban compuestos químicos como veneno. Y fue súper extraño. Y lo último es que como que todos tenían los implementos para hacer experimentos químicos, a excepción del que se encontraba en Egipto, y tenía así como unos planos, como un dibujo, y aparte de que estaba en el mismo sitio donde estaba haciendo el estudio. Eso. Súper. Gracias, Catherine. Perfecto. Bueno, ustedes han tocado casi todos los tópicos que al hacer el análisis digamos, de los dibujos, las personas que hicieron este trabajo pudieron visionar. Algunos comentarios específicos antes de hacer comentario general, es que, bueno, lo que decía recién la Catherine, de que decía algo de la PAU, pócima de la PAU, es que, bueno, esto se realizó en Cataluña, en Barcelona, y el idioma es catalán. Entonces, por supuesto, los niños trabajan en ese idioma en su escolarización, y eso es como pócima de la paz. Están haciendo una pócima de la paz, donde dice pócima de la PAU. Y lo que comentaba Camilo del ratulí, del ratón, bueno, lo hizo un chico, pero es un chico grande, se llama Martín Rose, que tiene 16, participó en el rango de 16-18 años. Entonces se explica un poco el dibujo, que tenía, digamos, más rasgos de calidad, ¿ya? Y curiosamente, ese dibujo del ratón científico, fue el ganador de esa, porque
les comento un poco. Este trabajo se realizó a partir de un concurso el año 2007, que era Dibuja tu científico, en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, y se le pidió a los niños participar de ese concurso desde los 16 años hasta los 18 años. Entonces se hicieron categorías y para el Día de la Ciencia se premió, ¿no es cierto?, los mejores dibujos. Y en la categoría de 16 a 18 años ganó el ratolín científico, precisamente, porque su autor, que era Martín Roses, también él planteaba, ¿no es cierto?, algunas visiones muy personales que tenían relación con la ética de la actividad científica. Entonces por eso se veía él, ¿no es cierto?, trabajando con personas, un ratón, y con las personas trabajando, donde él se preguntaba qué papel tienen los otros seres vivos en esta actividad y si es ética la actividad científica en el día de hoy. Digamos, ese fue su pensamiento y por eso lo plasmó en ese dibujo. Entonces, muy interesante. Este trabajo de ver cuál es la visión que tiene de la ciencia, la naturaleza de la ciencia del alumnado, es una experiencia a través de dibujos que se vienen realizando desde hace muchos años. De hecho, se piensa que desde el año, por acá tenía el dato específico, desde el año 1957, si no me equivoco, se está realizando estudios a lo largo de todo el mundo, viendo cómo los estudiantes ven a un científico. Y de esa forma se entiende que es más fácil entender cuál es la visión que ellos tienen de la ciencia, ¿ya? Y los resultados muestran siempre exactamente, lamentablemente, que desde esos años, del año 1950 hasta los últimos estudios que se han hecho, lamentablemente persisten las visiones que siguen siendo estereotipadas acerca de lo que es la ciencia. De lo que habla en este estudio particular de donde se extrajeron estos dibujos, es que lo que ustedes identificaron, el 80% dibuja hombres, ¿ya? Es mayoritariamente masculino, y eso se da principalmente en los niños. Las niñas generalmente tienden a generar algunos más referentes más femeninos, pero en los niños generalmente todos son hombres. También la visión de que el científico trabaja en solitario. Dígame, Camilo. Yo creo igual que eso, como son niños, igual son súper influenciados por las instrucciones que se les dan. Y la instrucción es dibuja tu científico. Entonces yo creo que si la instrucción fuera dibuja tu científico o científica, le aseguro que habrían muchas más científicas. Vale, claro. De hecho, ese también es un tema que uno podría empezar a cuestionarse cuando hablamos en el tema del lenguaje, que mucha gente se opone, por ejemplo, a que hablemos de profesor y profesoras, sino que se respete, ¿no es cierto?, lo de la RAE, que el término masculino involucra a ambos. Entonces yo creo que también ahí hay una discusión de qué tanto sirve en el lenguaje hacer visible estos elementos, que hay profesores y profesoras, y hay científicos y hay científicas también. También, bueno, se dan cuenta a partir de estos trabajos, de estos dibujos, que la mayoría reproducen la imagen del cine, de los cómics, de la televisión, ¿ya? Y eso significa que al reproducir eso también se ha estudiado, por ejemplo, cuáles son los patrones que genera el cine, la publicidad acerca de la ciencia, donde el 82% son hombres, donde el 96% es de raza blanca, caucásica, es decir, no aparecen, por ejemplo, de otras razas o de otro color de las personas en los dibujos, también donde la mayoría es de mediana edad, entre los 35, 39 años, 40 años más o menos, ¿ya? En los temas del aspecto, se repite lo que ustedes también dijeron. Siempre bata blanca, lentes, cabello desordenado, que trabaja en lugares aislados, que muchas veces incluso un poco de oscurantismo, ¿no es cierto? Lugares ahí un poco que nadie conoce qué es lo que pasa. Y con una imagen social que obviamente dista mucho de la realidad. Son seres, digamos, que no participan con nadie, que están ahí solos desarrollando sus trabajos. Dentro de este estudio también, que ha sido uno de los últimos, aparece algo bien singular,
que a partir de estudios anteriores no había ocurrido, que empiezan a desaparecer los científicos famosos, que eran referentes antiguamente para los niños. Antiguamente tú decías, dibuja un científico, y aparecía Einstein, aparecían algunos referentes, ¿no es cierto?, científicos famosos. Ya en estos últimos estudios se empieza a ver que empiezan a desaparecer esos referentes, es decir, no se están trabajando y por lo tanto también en el imaginario de los niños también ya empiezan a desaparecer. Aparecen, en el caso de los matemáticos, los números, es decir, un matemático trabaja con números, trabaja en una pizarra, muy pocas veces se ve, por ejemplo, que los números estén en un papel o en un computador, ¿no es cierto?, sino que es la pizarra la que se trabaja. En los instrumentos persiste el microscopio, como siempre, en todos los dibujos, en alguna esquinita, un microscopio como uno de los instrumentos más importantes. Aparte, digamos, de todo lo que es el material de vidrio, los matraces, quizás esos elementos. La tecnología, siempre hay un computador, un teléfono, también la presencia de libros, es recurrente en los dibujos de los estudiantes. Y dentro de los valores humanos, claro, también coincido mucho con lo que decían recién sobre las dificultades que hay para leer eso. Y estos dibujos fueron trabajados por un equipo multidisciplinario y con personas que eran especialistas en cómo obtener alguna información a partir de los aspectos valóricos, de lo que dicen los dibujos. Entonces, para una persona que no tiene esa formación es muy difícil de hacerlo, ¿ya? Así que entiendo, digamos, esa dificultad. Pero las personas que son como especialistas en este tema hablan un poco de que los dibujos se separan como en dos, en actitudes positivas y negativas de lo científico, ¿ya? En las actitudes más positivas, los aspectos de los científicos son personas pacíficas, bondadosas, afables, sociables y que contribuyen al bienestar. Y en las negativas, y que generalmente también han contribuido mucho por lo que hablábamos de los cómics, del cine, ¿no es cierto?, que son personas inestables, desagradables, poco comunicativos, desordenados, y particularmente en este dibujo lo expresó el mismo niño que lo dibujó, cuando se le consultó, porque a este niño se le consultó que a ver si podía dar mayor explicación de su dibujo. Él hablaba de que él encontraba que los científicos eran personas que eran atormentados y un poco obsesionados por su trabajo, ¿ya? Eran como víctimas de la incomprensión ciudadana. Eso era lo que explicaba el chico que dibujaba a este científico, ¿ya? En general, que son poco comunicativos y que raramente para los niños un científico se va a dedicar a la docencia, porque son personas que no tienden a hablar mucho. Son más ensimismados, son hacia adentro, ¿ya? Entonces tienden a repetir mucho los patrones de la ciencia ficción, que son personajes, los científicos generalmente son representados como personas que son muy peculiares, son muy poco corrientes, es decir, son de todo menos normales, ¿ya? Y también hay otros estudios de otros libros donde también se presenta y se ha estudiado, por ejemplo, que los científicos se separan en tres tipos, en los científicos que son positivos, los que son negativos y los que son los cómicos. Y todos tienen sus referentes en la literatura, en los cómics, en las películas, y desde ahí vienen sus referentes de la ciencia, ¿ya? Esos son los grandes elementos que tiene el trabajo, la percepción que tienen de la naturaleza de la ciencia los estudiantes. Entonces, si empezamos a ver y analizar lo que hemos visto en esta clase de las ideas de los fundamentos de la ciencia, tanto de la ciudadanía en general, de los profesores particularmente y de los estudiantes, vemos de que persisten estas ideas un poco ingenuas, persisten siempre estos estereotipos que son persistentes. Y estos elementos son muy importantes de conocerlos, pero sobre todo hacerse cargo, porque nosotros en ciencia y en la enseñanza de la ciencia, en la didáctica de la ciencia, podemos hacer flip classroom, podemos hacer ABP, podemos trabajar metodologías diversas, podemos generar múltiples métodos, pero sin embargo, si persiste la idea fundamental de lo cual es nuestra idea de la ciencia, no vamos a avanzar.
Y por eso es importante tener claro a lo que nos estamos enfrentando como profesores en la enseñanza de la ciencia. Entonces, a partir de esto, vamos a trabajar en lo siguiente, que es la siguiente tarea, que nos va a acercar a cuál debiese ser la visión de la naturaleza de la ciencia y llegar a un consenso. Sabemos que en la literatura hay elementos que son controvertidos, pero sin embargo podemos hablar de que se engloba en un consenso general de cuáles son estos elementos de la naturaleza que fundamentan la ciencia, que nosotros debiésemos empezar, ¿no es cierto?, a mantener como nuestra hoja de ruta para trabajar y enseñar ciencia. Entonces, para eso vamos a trabajar con un análisis y una reflexión de un texto, que es un texto muy famoso, que incluso se usó en la prueba PISA del 2017, creo, precisamente para ver la concepción de la naturaleza de la ciencia que tienen los estudiantes a nivel mundial. Y se usó este texto. No sé si entero o un extracto, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que ustedes analicen y reflexionen del texto. Ustedes, yo les doy en el documento que se los envié también junto con su correo con la actividad anterior, donde está este texto, están las preguntas que tienen que contestar o que tienen que reflexionar a partir del texto. Nosotros con eso vamos a comenzar a construir lo que es nuestra visión de la naturaleza de la ciencia, ¿ya? Entonces, como esa era una tarea para la casa, para la semana, yo los voy a dejar ahora para que comiencen ahora, tienen 15 minutos, digamos, para al menos comenzar a leer el texto. Esta es una tarea de trabajo, creo que lo dejé como individual, la tarea 7, a ver, déjenme ver, sí, es individual, la tarea número 7, entonces para que la puedan hacer y contestar. Entonces la vamos a hacer en 2 tandas, comienzan ahora a leer, a trabajar, y la próxima semana la primera media hora de la clase la vamos a dejar para que también terminen de trabajar y sacar sus conclusiones para que empecemos a revisarlo, ¿ya? Así que pueden comenzar con esto ahora y la próxima semana tenemos media hora también para terminarlo. Yo creo que en ese tiempo se alcanza a abordar esta tarea, ya, para que no queden con mucha cosa que hacer en sobretiempo. Así que hasta aquí dejamos la clase y nos vemos la próxima semana a las 8. De nuevo les mando el link si todavía no me solucionan el problema. Profe, Dígame. estas tareas 6 y 7, siento que nos saltamos una, porque teníamos 4. Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que acuérdate que la 5, como esta clase era solamente una clase, pero la vamos a dejar en 2 clases, ¿ya? Para abordarlo con tranquilidad, porque es importante. Yo les dije que la tarea... ¿dónde quedó esto? La tarea... Aquí está. La tarea 5 va a quedar pendiente para la otra semana. Ya, vale. Entonces nos saltamos las 6 y las 7, porque todo esto era esta semana, era las 5, 6, 7. Pero vamos a dividirlo en 2. Entonces ahora vamos a hacer las 6 y las 7, y la próxima semana hacemos las 5. ¿Ya? Para descomprimir un poco, porque estaba todo mucho en una clase solamente. Así que los dejo para que trabajen, aprovechen este tiempo para leer al menos, y la próxima semana, dentro de la primera hora, yo creo 45 minutos, vamos a dejar para que trabajen también en este texto, ¿ya? Ya. Así que eso, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien, y cualquier duda por el correo. Vale, profe, Gracias, gracias. profe. Cuidarse, Nos vemos. que estén bien con su familia, Ya, cuídense mucho. profe, chao. Cuídate mucho.